Ya se ve mejor, ¿verdad, mis hermanos? El título de tema es las familias que se enfrían, las familias que se enfrían. Yo les pregunto primeramente, ¿cómo les va con el frío? ¿Cómo les va con el frío, mis hermanas? ¿No les hace mella el frío? Bueno, pues tengo que informarles que mañana empieza, conforme al calendario, mañana 21 de diciembre empiezan los fríos, nuestro invierno en este año 23, y termina el 17 de marzo del 24. Entonces apenas van a empezar los fríos. Amén. Y este tema lo vamos a ver espiritual, aunque hay que cuidarse, literalmente vamos a verlo en un sentido espiritual. ¿Qué pasa cuando alguien se enfría? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando una persona se enfría en su cuerpo? ¿Verdad? Investigando este tema pude descubrir que hay partes de nuestro cuerpo que hay que cuidar para que nuestro cuerpo no se enfríe más, y descubrí que son los pies, las manos y la cabeza. Y tomando en cuenta que esto lo vamos a hacer en un sentido espiritual, para no enfriarnos tenemos que cuidar nuestras obras, nuestro caminar y nuestra cabeza, para que nuestro cuerpo, porque si no cuidamos estas partes de nuestro cuerpo, se va enfriando cada día más, todo el tiempo se va enfriando hasta que llega un punto en que nuestro cuerpo sufra hipotermia. Y la hipotermia, mis hermanos, puede producir que el corazón se pare, ¿verdad? Dado que como es un músculo, se enfría tanto que el corazón ya no va a latir, y también los pulmones ya no pueden respirar y se paralizan. Y viene la muerte por hipotermia. Entonces, viéndolo en un sentido espiritual, ¿verdad? Si el cuerpo se va enfriando, llega hipotermia, y después nuestro corazón y nuestros pulmones, ¿verdad? Que el corazón es el que pide el Señor, va a morir, y los pulmones que representan donde está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es viento, pues entonces hasta ahí llegó nuestro ser. Pero entonces vamos a ver qué enseña la preciosa palabra. Y también otras de las cosas que ayuda a que nuestro cuerpo no se enfríe, bueno, pues hay que tener ropas especiales, ropas dobles, ropas abrigadoras, ¿verdad? También no salirnos de la casa, porque estar adentro de una casa cobijados, pues nos va a cubrir del frío y de las inclemencias del tiempo. Y esto espiritualmente no hay que salirnos de la casa espiritual para que no suframos esa consecuencia de hipotermia. Y también lo que ayuda son los alimentos. Una manera de cuidarnos para no sufrir hipotermia es buena alimentación y cosas calientitas. Amén. Y vamos a ver lo que nos enseña la palabra. Amén, mis hermanos. Dice así, Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Aquí están los discípulos, antes de que partiera nuestro Señor Jesucristo, le preguntan los discípulos, y esto se refiere exclusivamente a los discípulos, porque fue esto aparte. Los seguidores de Cristo Jesús, ¿verdad? Los que les enseñaban, ellos le preguntaron y Cristo Jesús les da respuesta, pero sus discípulos, no era otra gente inconversa, eran sus discípulos. Y le preguntan ellos, dicen: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le están preguntando a sus discípulos. Y el Señor responde y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero oiréis guerras, rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y aquí empieza la hipotermia, ¿verdad? Aquí empieza la hipotermia. Entonces, esta palabra fue dada por nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, a sus seguidores. No fue dada la palabra a inconversos, no fue dada la palabra a los que no creían, sino fue específicamente a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, a los que habían creído en Él, a los que ya se habían bautizado. Y Él especifica: nadie los engañe. Quiere decir que el discípulo está expuesto a que le engañen. El discípulo está expuesto a que le mientan.
Y también dice en el 24:6, dice, pero es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. Entonces también menciona, mis hermanos, que por la maldad que viene, porque el pecado se va a ir aumentando, aunque no lo querramos, todo esto, la maldad se multiplica. Y la maldad es cuando alguien no está bajo gobierno, cuando alguien no cumple las leyes, eso es maldad. Maldad es la suma de los males, pero también se entiende como cuando alguien no se sujeta a obedecer las reglas, la ley. Entonces, debido a la desobediencia, debido a que no se sujetan a cumplir la ley, el amor de muchos se enfriará. Entonces está hablando a los discípulos, que el amor que uno tiene en un principio a nuestro Señor Jesucristo se va enfriando debido a la maldad, debido a la violación de mandamientos, viene la hipotermia y entonces vienen las consecuencias. Amén, mis hermanos. Y dice aquí Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en escrituras, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, era un matrimonio, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Está hablando aquí acerca de un varón, mis hermanos, que era poderoso en palabra. Cuando dicen poderoso en palabra, les estaba haciendo saber que era uno conocedor de la palabra, era uno que conocía las escrituras, y no estaba la Biblia como ahora, mis hermanos. En esos entonces solamente estaba la ley, pero él conocía toda la ley y sabía lo que se decía acerca de nuestro Salvador, y él conocía y estaba hablando del evangelio. Pero yo puedo entender, mis hermanos, por este pasaje, si ustedes lo leen todo van a entender un poquito más. Está él hablando del evangelio, pero este matrimonio, al escucharlo, dice, no, le hace falta que entienda más cosas. Le hace falta conocer un poquito más. Le tienen que explicar cosas que no ha entendido todavía acerca del Espíritu Santo, y le hace falta más conocer acerca del evangelio, porque ya está hablando del libro de Hechos. Entonces, en Corintios 9:26 dice, así que yo de manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Quién narra esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un varón poderoso, con mucha trayectoria, fue el que escribió muchas cartas a las iglesias, edificó, habló mucho del evangelio, y él mismo se sentía que no estaba exento, mis hermanos, de fallar. No estaba exento él de ser eliminado y equivocarse. Y aquí también lo vemos con Apolos. Aunque era una persona preparada, él también había cosas que aprender y que entender. Y esto es exactamente lo mismo en nuestras vidas, mis hermanos. Aunque ya tengamos a veces un conocimiento de nuestras palabras, de la palabra, ya tengamos nosotros una base, no quiere decir que con esto ya la alcanzamos y ya la libramos. Siempre hay cosas que aprender. Porque si Pablo lo expresaba, no siendo que yo, dice, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces nadie del pueblo del Señor, nadie que camina en el Señor, nadie que sigue a Cristo Jesús está exento de caer, está exento de equivocarse, está exento de apartarse. Entonces, aunque conozcamos las escrituras y que tengamos mucho conocimiento, mis hermanos, un conocimiento teológico, no quiere decir que con eso ya uno la hizo. Yo conozco, mis hermanos, en mi vida, desgraciadamente, a muchos, no uno, muchos que se han apartado y sigo viendo. Entonces, podemos vernos ahorita y no quisiera, ¿verdad?, dejarlos de ver. Pero esa es la consecuencia cuando uno se empieza a enfriar, cuando uno se empieza a apartar, cuando uno cree tener la razón en ciertas cosas. Apolos, él creía tener la razón y no estaba mal, pero tenía cosas que aprender más todavía. Así nosotros tenemos un conocimiento y eso a veces nos hace sentir seguros, pero no podemos sentirnos seguros, porque mismo Pablo lo dice, no siendo que yo venga a ser eliminado. Entonces siempre hay cosas que aprender, siempre hay detalles que estar al pendiente, porque en cualquier momento nos podemos equivocar o distraer y enfriar. Amén. Dice Hebreos 13:22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente,
Este libro de Hebreos, mis hermanos, trae mucha polémica porque muchos no, dicen que lo escribió Pablo, otros dicen que no lo escribió Pablo, otros dicen que este libro fue escrito para los que no creían, otros dicen que sí era para los conversos, pero el libro de Hechos fue dado a los judíos conversos, por eso se le dice Hebreos. Eran judíos, mis hermanos, pero habían entendido el evangelio y empezaban a creer en Cristo Jesús. Y por eso se les empieza a dar la exhortación y se les dice muchas cosas de las que tienen que hacer. Aquí en este libro, mis hermanos, hay muchas advertencias, hay muchas exhortaciones a los judíos, pero ya eran judíos convertidos al evangelio. Ellos ya no estaban bajo ritos, ya habían creído, ya entendían que ya no, que ya había venido un Salvador y que ahora ya no era por ritos, ya no era por obras. Entonces se les exhorta y se les dice, entonces en este libro hay muchas advertencias acerca de no desviarse. Amén. Y ya eran cristianos, aunque eran judíos biológicamente, ya habían creído en el evangelio y ya eran cristianos. Entonces aquí se les está diciendo que tienen que soportar, que tienen que entender la palabra de exhortación. Entonces es importante que nosotros, aunque ya conocemos, aunque ya tenemos un fundamento, debemos de aceptar la exhortación, porque a veces pensamos que ya lo conocemos todo, que ya hacemos las cosas bien, y siempre hay cosas en que mejorar, siempre hay cosas que ir eliminando, siempre hay cosas que arreglar en nuestras vidas. Entonces debemos de aceptar la exhortación, debemos de aceptar, mis hermanos, las advertencias que se nos da en la palabra del Señor, porque si no aceptamos esas exhortaciones, por ahí pues empezamos con que hay orgullo. Y el orgullo trae consecuencias. El Señor dice que el altivo lo ve de lejos, entonces ya hay una separación. Entonces es importante que nosotros siempre estemos dispuestos, mis hermanos, a la exhortación. ¿Qué pasaría si nuestros hijos no aceptan alguna corrección? El hijo siempre dice, yo tengo la razón. El hijo siempre dice, pues es mi papá el que me está molestando. O es mi mamá que me exige demasiado. Yo ya soy grande, a mí no me digas nada. El hijo a veces no quiere aceptar la exhortación. Y a veces papá, nuestro Padre Celestial o algún hermano mayor en Cristo nos da una exhortación y a veces no la aceptamos. No estamos dispuestos a escuchar la exhortación o la advertencia. Pero hermanos, es bueno aceptar la exhortación. Es bueno aceptar la advertencia en que debemos de tener cuidado en nuestras vidas, porque no lo sabemos todo. A veces aunque tenga uno determinada edad, no por eso ya lo sabe uno todo. Siempre hay que aprender en esta vida, aunque tenga unos 100 años. Amén. Dice aquí Hebreos 6, y entendiendo, mis hermanos, que el libro de Hebreos habla mucho acerca de las exhortaciones y de las advertencias a los cristianos. Dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, pongan atención, mis hermanos, cómo está hablando acerca de la gente que conoce, de los que están que ya conocen a Cristo Jesús, ya sea hebreos o ya sea gentil, se les da la indicación. Dice, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron eliminados? ¿Por qué está diciendo esto? Los que una vez fueron eliminados y gustaron del Dios celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Por qué da esta exhortación a los que han sido partícipes del Espíritu Santo, a los que gustaron el don celestial, a los que una vez fueron eliminados? Dice el 5, y así mismo gustaron la buena palabra y los poderes de este siglo venidero. ¿Y qué, mis hermanos? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjense cómo aquí el escritor está diciendo, mis hermanos, muchos han caído. Y entonces dice que exponen el vituperio. ¿Qué significa el vituperio? Que por nuestra conducta, cuando conocemos al Señor y volvemos y caemos, el nombre del Señor es blasfemado. El nombre del Señor es blasfemado y eso es grave, este error. Entonces aquí por eso, a mí me sorprende, mis hermanos, y como les digo, yo sí he visto, ¿no? Muchas han sido partícipes del Espíritu Santo, han gustado del don celestial, mis hermanos. Nosotros humanamente
como hombres terrenales que Dios escogió para estar siendo partícipes, mis hermanos, de los dones celestiales. Nosotros como hombres, el Señor nos ha dado dones celestiales. Nos ha hecho partícipes de su bendito Espíritu Santo de Dios. Y aún así caen. Y aún así se desvían. Y aún así se apartan. Y aún así se alejan. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Yo no sé, a mí me ha tocado esas experiencias. Que conocen y después ya no están. Ya están en otros asuntos totalmente ajenos al conocimiento del Señor. ¿Por qué pasa esto? Si gustaron del don celestial, porque se enfrían, porque llegaron a un punto de hipotermia, porque se han alejado. ¿Cómo es que uno puede estar caliente? Dice la palabra del Señor, me gusta mucho ese pasaje de Juan 15:5, que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Así dice su palabra. Dice: y apartados de mí, nada podéis hacer. Cuando uno se aparta, ¿y cómo se aparta uno? Porque yo puedo venir a la iglesia, pero puedo apartarme. ¿Por qué? Porque la única manera de que estar pegados es en oración y en palabra. Si yo dejo de orar, si yo dejo de leer palabra, si yo me aparto, mis hermanos, viene ese enfriamiento. Y es tan paulatino que si yo descuido mis manos, que si yo descuido mis pies, como lo mencioné, si yo descuido mi cabeza, se enfría. En un hogar, en una familia, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es? Entonces si el esposo deja de leer palabra, deja de la oración, se distraen muchas cosas como el trabajo. No es que sea malo trabajar, todo varón tiene que trabajar y suplir las necesidades, pero eso no le da como pauta a que se aparte de la presencia del Señor. Y si por circunstancias no hay varón en la casa, entonces la cabeza es la mujer. Y la mujer de todas maneras tiene que estar orando y en la palabra para que todo el cuerpo no se enfríe. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Porque nosotros hemos sido llamados, mis hermanos, a cosas celestiales. Nosotros hemos sido llamados a ser uno nosotros con el Espíritu Santo de Dios. Y el alejarnos, el apartarnos, mis hermanos, puede llegar a esa hipotermia espiritual hasta el punto de morir espiritualmente. Y entonces, cuando la cabeza está mal, todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? La esposa y los hijos. Entonces, no conviene, mis hermanos, apartarnos del Señor. Apartados de Él, nada. Porque el varón puede salir a trabajar y trabajar, ¿verdad? Pero entonces, si no está pegado al Señor, no va a ser prosperado. Porque no es la cantidad, es la bendición del Señor, que se desprende toda la bendición sobre la casa. Entonces, mis hermanos, nadie del pueblo del Señor está exento de equivocarse y de apartarse. Aunque hayan sido iluminados, aunque hayan gustado del don celestial y aunque hayan sido partícipes del Espíritu Santo de Dios. Amén. Me están poniendo carita de espantados, ¿verdad? ¿O es el frío? Entonces vamos a abundar un poquito en lo que es alumbrar, ¿sí? De lo que leímos aquí, lo que es ser iluminado, lo que es gustar y lo que es participante. Vamos a estudiar esas palabras. Vamos a empezar con alumbrar, que viene siendo iluminar. Dice Hebreos 10:32, dice: pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. ¿Qué significa iluminar? Del griego 54:61 es iluminar, sacar a luz, hacer ver. Cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, mis hermanos, estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, estábamos en penumbra, pero vino el Señor y nos ilumina. Y al ser iluminados, nosotros pasamos a ser luz también. Y entonces
como dice aquí la definición, dice hacer ver. Él nos hizo ver las cosas ahora de diferente manera. Él nos sacó a la luz. Estábamos en tinieblas y nos saca a la luz. Entonces dice, pero traed a memoria, que nos acordemos, mis hermanos, cómo después de haber sido iluminados, sostuvimos gran combate de padecimientos. Es cuando nosotros, mis hermanos, el Señor nos hace a ver las cosas. ¿Es para qué? ¿Para sentarnos? ¿Para estar pasivos? ¿Para qué es? Aquí está diciendo, sostuviste gran combate de padecimientos. Entonces es para pelear las batallas espirituales, para poder ver hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Para eso el Señor nos ilumina, para pelear por nuestra casa, para pelear en este mundo, mis hermanos, no para estar pasivos. Dice Efesios 1:8, dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Quiere decir que cuando nosotros estábamos alejados de nuestro Señor, nuestro entendimiento estaba entenebrecido, nuestro entendimiento no razonaba. Pero ahora cuando viene el Señor y nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento, dice aquí, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria y de herencia de los santos. Nosotros cuando el Señor nos llama, mis hermanos, nos dio una herencia y nos dio riquezas de gloria, nos dio dones espirituales, nos dio grandes cosas para poder salir adelante. Así como nosotros como padres damos lo necesario para que nuestros hijos salgan adelante, así nuestro Dios provee las cosas. Nosotros como padres, mis hermanos, vestimos a los hijos, los alimentamos, le damos libros, mochila, para que vayan a estudiar, para que vayan a prepararse, le damos para su torta, ¿verdad que sí? Todo le damos, su lonche, todo. Así es nuestro Dios. Dios provee todas las cosas necesarias para estar en este mundo, para poder cumplir su propósito. Pero nos saca de las tinieblas y Él nos alumbra en nuestras vidas y abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver las cosas de diferente manera. Ahora ya no vemos las cosas como antes ni veíamos, no nos dábamos cuenta de lo que hacemos, pensábamos, Señor, mis hermanos, que estábamos en lo correcto, pero estábamos mal. Pero ahora el Señor nos viene y cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, y eso es gracias a que el Señor nos ilumina a cada uno de nosotros. Amén. Pero, repito nuevamente, a pesar de ahora ser iluminados, hay unos que han sido iluminados y vuelven atrás. Vuelven atrás. Vamos adelante. Vamos a ver lo que significa gustar. Dice aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Quiere decir, mis hermanos, que mucho pueblo de Dios, muchos de los que han creído en Cristo, gustaron un don celestial, gustaron la buena palabra y gustaron los poderes del siglo venidero. Todas esas cosas, nosotros como hijos de Dios podemos gustar. ¿Qué significa gustar? Del griego 1089 es probar, saborear, experimentar el bien o experimentar el mal. Cuando el Señor nos llama, nosotros podemos paladear, nosotros podemos experimentar los dones celestiales de Dios. Eso es algo hermoso, mis hermanos, que nos permite ese gran privilegio de gustar, de paladear, de experimentar, de probar los dones que provienen del reino de Dios. Esos dones sobrenaturales los podemos disfrutar, dice don celestial. También podemos gustar la buena palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, yo leo la palabra y me deleito en la palabra. Yo puedo degustar su palabra. Ahora, antes no la entendía, por más que la leía, decía yo no entiendo nada y la dejaba de leer. Pero ahora podemos gustar y eso solamente proviene del Padre, del Espíritu Santo, y dice también de los poderes del siglo venidero, porque nosotros como hijos de Dios, el Señor nos ha dado poderes espirituales. Y podemos movernos en esas dimensiones espirituales y eso solamente es poder de Dios. Desgraciadamente, mis hermanos, yo repito nuevamente que han habido hijos de Dios, porque son hijos de Dios, que Dios les da unos dones celestiales tremendos. Hablan la palabra de Dios con conocimiento, gustan del poder, de los poderes y se han
hecho milagros por estas personas, por estos hijos de Dios. ¿Y qué ha pasado? Caen. ¿Por qué? Entonces no fue real lo que vivieron. Claro que fue real. Porque conozco de todos los dones, mis hermanos, siervos y siervas, bueno, no apóstoles, ¿verdad? Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que han caído. A pesar de que han gustado el don celestial, a pesar de que han gustado de la buena palabra y que han gustado los poderes del siglo venidero, mis hermanos, y han caído. ¿No es triste? Por eso en el libro de Hebreos viene la exhortación y viene la advertencia a cada uno de nosotros. Y si las advertencias están ahí, tenemos que tener cuidado, porque no estamos exentos nosotros de equivocarnos y de enfriarnos y de desviarnos. Por eso es importante aceptar la corrección. Por eso es importante, por eso nosotros como padres decimos: hijo, no hagas esto. Hijo, deja de hacer esto. Hijo, ten cuidado en esto. Pero no todos. Hay algunos que escuchan, pero no obedecen. Hay unos que sí, hay unos que no. Pero es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a escuchar la exhortación. Escuchemos la advertencia, porque nadie, mis hermanos, está exento de equivocarse. Aunque hemos sido llamados a cosas sobrenaturales y que nos hacemos partícipe del reino de Dios, no estamos exentos. Vamos a la siguiente, lo que es participar. Dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos. ¿Cómo dice? Por tanto, hermanos santos. ¿A quiénes está hablando? A los hermanos. No está hablando inconversos. ¿Verdad que no? No habla a los inconversos. Y dice hermanos santos. ¿Verdad que sí les está llamando? Hermanos santos, dice. Por tanto, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y repito, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, no, esto no es para mí. Esto no, corazón malo, aquí no hay ninguno de corazón malo. Son de los del mundo. No, hermano, no es de los del mundo. Está llamando a los santos. Está llamando a los santos. Entonces, ¿los santos pueden tener un corazón no correcto? Sí, porque dice la palabra que engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Entonces, cada uno debe de checar su corazón, mis hermanos. Cada uno de nosotros tiene que analizar el corazón y decir, Espíritu de Dios, revélame cómo está mi corazón. Porque eso puede traer que yo me aparte. Dice, que haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice el 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Aquí hay otra advertencia. Entonces los santos pueden tener engaño, pecado, dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, el engaño del pecado produce endurecimiento. ¿Saben por qué? ¿Saben cómo se endurecen las cosas? Cuando se empiezan a secar. Cuando las cosas voy a poner el ejemplo, una tortilla. Cuando una tortilla se endurece es porque se está deshidratando, ¿verdad? ¿Y nosotros cómo nos podemos secar? Cuando no tenemos la suficiente agua. ¿Y quién representa el agua? El Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra, que también la palabra como agua, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, nos vamos a endurecer y va a venir el engaño del pecado a nuestras vidas, y eso va a hacer que nos apartemos del Dios vivo, como aquí dice. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros, dice el 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra esperanza del principio. ¿Qué es participar? Cuando dice aquí,
participantes del llamamiento. La palabra participar es compañero, socio, participante. Entonces, cuando el Señor nos hace partícipes de este llamamiento con Él, porque somos unidos a Él y somos participantes de lo mismo, Él es nuestro compañero, Él es nuestro socio y estamos unidos en Él. Entonces, nosotros como hermanos santos y participantes, como compañeros, nosotros tenemos que cuidarnos, mis hermanos, nuestro corazón de engaño del pecado, de incredulidad, de la sequedad, porque dice que tenemos, dice el 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Fuimos participantes de Cristo con tal que retengamos firme, ¿cuánto tiempo? Hasta el fin. No 1 año, no 2 años, no 3 años. Mientras el Señor nos permita la vida, mis hermanos, es hasta el fin. Hasta el fin de… Entonces, todo ese tiempo, mis hermanos, vamos a ser participantes, compañeros del Señor, todo ese tiempo. Y entonces es algo precioso que el Señor nos permite, pero el apartarnos, si nosotros no tenemos cuidado en nuestro corazón, en endurecernos y que haya engaño por el pecado, nos podemos apartar. Recuerden, mis hermanos, que el pecado no confesado es pecado vigente. Repito, pecado no confesado es pecado vigente. No importa que, eso fue antes que no conocía al Señor. Pues no importa. Pecado no confesado es pecado vigente. Porque estamos hablando, recuerden que nuestro Dios es un Dios jurídico y las leyes operan en lo terrenal y en lo espiritual. Vamos más adelante, mis hermanos. Hebreos 6:6. Pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Cuando dice cayeron, es caer al lado, caer en el propio camino y es apostatar. ¿Qué significa cuando uno cae, mis hermanos? ¿Saben qué significa apostatar? Es renegar, retirarse, cambiar de opinión o doctrina, es traicionar y es desertar. Cuando alguien ha caído, mis hermanos, que es muy lamentable, es apostatar, es renegar, es retractarse, es cambiar de opinión o doctrina, es traicionar o desertar. Entonces, cuando alguien cae, hermanos, vamos en una carrera todos. Y a veces tú vas caminando y ves después a tu hermano que viene a tu lado, que ya cayó. Y él iba muy bien. Pero ya cayó. ¿Por qué cayó? Porque se enfrió. Y cuando alguien se enfría y sube hipotermia, el corazón le falla. Los pulmones dejan de respirar. Y ahí queda. Por eso hay muchos cristianos que vuelven al mundo, que vuelven a los vicios, que fornican, que adulteran. Y entonces, mis hermanos, apostatan. Dejan lo que una vez empezaron a hacer y lo dejan de hacer, aunque gustaron del reino de Dios, aunque gustaron del don celestial. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, porque exponen a ignominia, cuando dice exponen a ignominia pública, es que el nombre del Señor es blasfemado por nuestra conducta. Y eso no le agrada al Señor. Es el vituperio para nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros tenemos que ser igual, mis hermanos, porque ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 24, del 4 en adelante, acerca de este capítulo de Mateo 24, habla acerca de todo lo que va a venir en los últimos tiempos. Ya leímos los primeros versos y aquí continuando dice, respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será
Díganme, mis hermanos, ¿cuántas cosas faltan de que se cumplan aquí? Todas ya se cumplieron, todas. ¿Hay guerras? ¿Hay rumores de guerras? ¿Es nación contra nación? ¿Hay pestes? ¿Hay hambres? ¿Hay terremotos? Sí. Y todo esto, en estos últimos tiempos, debido a la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hoy en día y cada día va a aumentar más esto, que el amor del pueblo de Dios, el amor hacia Dios, se va a enfriar. Entonces, aquí dice el 24, dice, porque vendrán muchos y a muchos engañarán. No está hablando de uno, ni de dos, ni de tres, muchos hermanos, muchos. Muchos de que hoy creen en el Evangelio, muchos van a desertar, muchos se van a apartar. ¿Por qué? Porque no escucharon, mis hermanos, las advertencias ni las exhortaciones. Que no es por el conocimiento que tengamos, no es porque hayamos gustado el don celestial, no es porque hayamos gustado tanta preciosa palabra, porque un descuido de enfriarse trae grandes consecuencias, mis hermanos. Vámonos más adelante del capítulo 24 y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Y si aquí está advirtiendo que seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor, ¿estamos exentos de eso? No. Mucha familia que no conoce del Señor, pues ofenden, lastiman porque no entienden, no comprenden y eso se va a multiplicar. Dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si nosotros leemos, mis hermanos, como ya leímos en estos primeros versos, aquí hay dos palabras, muchos y otra vez muchos, y más adelante de ese mismo capítulo 24, aquí hay muchos otra vez. Son 6 veces muchos que está marcando muchos y muchos y muchos. Porque así va a ser, mis hermanos. Muchos van a tropezar, muchos van a caer, habrá muchos falsos profetas que van a engañar, habrá muchos que se van a enfriar. Está marcando, está haciendo la advertencia, muchos, muchos, mis hermanos. Y debemos de tener cuidado de no ser de esos muchos, sino que el Señor nos guarde. No apartarnos, no desviarnos, sino perseverar. ¿Cuánto tiempo? Dice el 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta qué fin? El fin de año, ya se acerca el fin de año, hasta ahí, ya después hacemos lo que queremos, ¿no? ¿Hasta qué fin? Hasta el fin del mundo o a que nuestra vida, o que apartamos de esta tierra. Cualquiera de esas dos, pero tenemos que ser fieles al Señor. No debemos de sentirnos seguros porque muchos, dice, muchos tropezarán, vendrán muchos y a muchos se engañarán, ¿verdad? Y la maldad se va a multiplicar día tras día, día tras día. Hay muchos estados, mis hermanos, en el cual hay donde matan a cristianos. Hay muchos. Hay mucha en Oaxaca, en las sierras, en Chiapas también, hay muchos que los matan por la maldad. Y entonces nosotros vamos a traicionar nuestros principios. No, tenemos que ser fieles al Señor. Venga lo que venga, mis hermanos. Más adelante dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras. ¿Quién conoce las obras? ¿Le podemos engañar? ¿Seguros? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. A la iglesia le está hablando. Entonces quiere decir que en la iglesia hay muchos que se enfrían. Y al Señor no le gusta ni frío ni caliente. Checando esto, había ríos
en el pueblo de Israel, que había agua que corría fría y refrescaba y producían bienestar a las personas porque son climas muy calientes. Y también había aguas calientes termales que las tomaban como para sanar. Y eso traía un beneficio, pero la tibieza no era ni para uno ni para otro, ni para beneficio ni para provecho. Entonces, por eso el Señor aquí menciona esto. Nuestra vida, mis hermanos, tiene que ser útil a los ojos de Dios. Tenemos que ser útiles a los ojos de Dios. El Señor no tolera, mis hermanos, que seamos cristianoides. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, cargué pilas Duracell, no es comercial. Hoy sí tengo la pila baja. No, mis hermanos, tenemos que estar siempre metidos en el Señor. No podemos apartarnos del Señor. La única manera en que podemos estar, ahora sí que pegados al Señor, es en la oración y en la palabra, confesando nuestros pecados, buscando su presencia. También otro punto, mis hermanos, dice la palabra del Señor que el Señor viene por una novia, por su iglesia, y la iglesia es un cuerpo. La iglesia, porque a veces hay hermanos que dicen, no, como es que siempre en la iglesia hay muchos problemas, dicen unos. Y mejor, miren, yo en mi casa, yo escucho las prédicas, pongo mis cantos, sí, pero el Señor no viene por ti solamente, viene por un cuerpo, y si tú no eres parte del cuerpo, no te vas a ir. No te vas a ir, porque el Señor viene por un cuerpo. No viene nada más por ti exclusivamente, viene por un cuerpo. Y el cuerpo es cuando todos están aquí, todos estamos unidos, todos somos un cuerpo. Entonces tú te estás excluyendo, tú te estás enfriando, porque no viene por un solo miembro, no viene por una sola mano, no viene por un dedo, no viene por un ojo nuestro Salvador, viene por una novia, viene por un cuerpo, viene por la iglesia. Entonces no podemos hacer nuestra iglesita muy aparte, es que yo en la casa, yo ahí oro, yo leo la palabra, yo escucho mis prédicas. No es así, no te acomodes, por eso te estamos advirtiendo. Somos un cuerpo, somos una iglesia, somos hermanos, por eso dice hermanos santos, hermanos es comunión. Somos un cuerpo, somos un grupo, mis hermanos. Entonces el Señor conoce nuestras obras. ¿Y qué hablábamos de las manos y los pies? ¿Verdad? Que para que no venga hipotermia tenemos que cuidar las manos y los pies, que vienen siendo nuestras obras, las manos. Dice aquí más adelante, mis hermanos, en Hebreos 12:1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, la cual menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí nos está hablando el escritor, mis hermanos, respecto a nosotros como hijos de Dios, que nosotros nos tenemos que despojar. ¿Qué significa despojar? Es quitarse. Cuando dice que el pecado nos asedia, el asedio, mis hermanos, es rodear algo para impedir que entre algo o que salga algo. Como en aquel tiempo cuando venían los enemigos y rodeaban una ciudad y no los dejaban ni salir, nada, hasta que fueran vencidos. Así es el pecado te va a estar tapando el paso, te va a asediar, pero por eso dice el Señor que nos despojemos de todo pecado. Porque si no, el pecado nos va a asediar. Por eso es importante nosotros que confesemos el pecado, dejemos de pecar y nos pongamos a cuentas delante de Dios. Porque si no, Él te va a rodear y no te va a dejar avanzar. Y nosotros tenemos que poner nuestros ojos puestos en el autor y consumador de las cosas. Y aquí también menciona, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, Él menospreció todo oprobio. Quiso decir que Él no le importó todas las cosas que pasó, porque Él estaba viendo lo que iba a cumplir para nosotros, porque Él estaba viendo, para Él era más importante la salvación que iba a dar
por cada uno de nosotros y lo hizo por amor. A él no le importó todas las cosas que estaban pasando, no es que no le dolieran, sino no le importó. Dice, yo tengo que hacer esto porque yo los amo. Es más grande mi amor por ellos que no me importa lo que yo tenga que hacer. Amén. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él estuvo dispuesto a recibir toda la maldad de nosotros y no le importó pasar por todo eso con tal de cumplir con gozo. Así dice el 2. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Así nosotros en nuestra vida, para nosotros debe de ser más importante y sufrir con gozo las cosas que vengan, porque un día lo veremos, porque un día estaremos con él, porque esta carrera, mis hermanos, es hasta el fin. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las advertencias y las exhortaciones que se nos hace por medio de la palabra. No la tomemos como ataque, sino tomémoslo como una exhortación, como una observación para nosotros no descuidarnos nunca, mis hermanos. Nunca, porque si muchos que han gustado la buena palabra, muchos que han gustado la buena palabra y los poderes y el evangelio han caído, nadie está exento de caer y de apartarse. Y repito nuevamente el texto que dice en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque apartados de él, nada. Apartados de él morimos, apartados de él nos enfriamos, apartados de él, mis hermanos, nos podemos equivocar y nuestras vidas corren peligro y nuestras familias corren peligro. Entonces es mejor estar pegaditos, unidos a Cristo, porque somos un cuerpo, porque somos una familia. Amén, mis hermanos, pongámonos de pie.